Saludos, bienvenidos. Guadalquivir 39. Sí, en esta ocasión soy yo la que presento este espacio. Créanme que para mí es todo un reto y todo un honor entrevistar al maestro. Y es que en esta ocasión vamos a conocer un poquito más la vida y la biografía de Manuel Ochando. Saben que es el director de este espacio y que, bueno, pues amablemente, gentilmente ha cedido a esta petición que de verdad era algo con lo que yo he soñado muchas veces, y era, bueno, pues ver en este día ese sueño cumplido, ese objetivo cumplido, si soy capaz de poder estar un poquito nada más a su altura, porque, bueno, pues mucho en esta provincia y fuera en Andalucía le conocemos, pero seguro que después de estos espacios pues vamos a quedar gratamente sorprendidos al conocer la vida de un luchador, si me permiten esta expresión, una persona creativa, comprometido totalmente con la sociedad, autodidacta, y bueno, pues esa infancia que le forjó en las entrañas de una familia que nos acaba de decir y confesar algo muy importante, que sus padres eran una pareja muy querida, importantísimo, y ha sido algo que él ha sabido conservar y bueno, pues entregar al resto de la sociedad. Manuel, muchísimas gracias por esta concesión que me hace. Para mí, de verdad, son palabras del corazón. Gracias, Mari Carmen. Ante todo, no merezco las palabras elogiosas que me haces, porque quien realmente me conoce sabe que yo soy una persona sencilla, que no quiero dármelas de nada, porque, como ya han dicho todos los grandes sabios, pues tenemos tantas cosas por aprender que en realidad prácticamente sabemos muy poco. Pero de aprender, has sido un conquistador. Toda tu vida, desde niño, ha estado muy presente esa etapa de aprender, Manuel. Bueno, porque naces aquí, en la provincia de Jaén, en la calle Espiga, en el barrio de la Alcantarilla, un 21 de marzo de 1947. Sí. Hace ya pues 70 años, justamente. Sí, te explico. Menciono el barrio de la Alcantarilla porque es un barrio muy significativo. Precisamente Jaén, después de perder su libertad a raíz de las conquistas e invasión de Castilla en 1246, pues posteriormente, en las alianzas que tomó el emir granadino Muhammad V con Pedro I, pues liberó a Jaén y entró desde Puerto Alto, entró precisamente por el barrio de la Alcantarilla. Entonces liberó Jaén, aunque esa liberación no duró mucho tiempo, porque, como los que están al tanto de la historia, pues su hermanastro, el Trastamara, asesinó a Pedro I, y entonces, pues, en fin, ya las alianzas se rompieron y tuvo que regresar a la frontera original el emir granadino. Bueno, dicho esto, como bien has dicho antes, yo conservo un grato recuerdo de mis padres, porque aunque eran unas personas muy humildes, y si me permites te quiero dar algunos pequeños rasgos, pues se querían muchísimo. Entonces mi madre, por ejemplo, pues tuvo que ver, aunque era de Jaén, pero una de las veces que su padre tuvo que ir a trabajar a un cortijo en plena Sierra Morena, por lo visto estaría en el término de Andújar, pues no, en el término de Andújar no, me dijo mi madre que era en la zona de Aldea Quemada. Pues entonces resulta que se murió mi abuela, la materna, y mi abuelo materno, Manuel, que se llamaba como yo, por eso llevo su nombre, pues la montó ya en una manta entre dos haces de leña, y así la llevó a Aldea Quemada. Luego, o sea que mi madre, me parece que tenía unos 4 o 5 años escasos, se quedó huérfana. Y prácticamente, pues cuando empezó a tener unos pocos más años, pues a los 10 años por ahí, prácticamente ella se hacía cargo de la familia, y era la que cuidaba a los padres y a los hermanos, y tuvo una vida muy difícil, y eso la enseñó a ser una gran luchadora. Por mi parte, mi padre, aunque mi abuelo Juan José no quería, porque era una temeridad, pero como era un republicano convencido y un socialista auténtico, digo esto de auténtico porque hoy en día yo me río cuando hablan de
de socialistas o socialdemócratas, que en realidad son unos auténticos derechistas, personas disfrazadas que sirven al capital, pero no a la clase trabajadora. Entonces, pues mi padre se fue voluntario, como digo, a luchar por la República. Curiosamente le gustaba la cocina y en las compañías que estuvo de cocinero, pero no fue eso impedimento para que cuando la República iba perdiendo la guerra y perdió la guerra, pues tuvo que salir con el ejército republicano a Francia, donde los metieron en campos de concentración, y ante la disyuntiva de que lo iban a enviar a la legión extranjera a los franceses, les daban la opción: o vais a la España de Franco o vais a la legión extranjera. Entonces me acuerdo yo, mi padre, que me dijo, que dice: bueno, para morir en África o por ahí en esos países donde me manden los franceses, si me tienen que matar, que me maten en mi tierra. Entonces regresó aquí a Jaén y bueno, como mi padre realmente era una buena persona, pero incluso las personas de más derecha y personas bien posicionadas económicamente que vivían en el entorno del barrio de mi padre, pues dieron un informe favorable y a mi padre pues no lo tocaron. Aunque, como te he comentado fuera de micrófono, después pues lo mandaron, después de haber estado 3 años en la guerra, otros 3 años a servir en el ejército franquista a Canarias, pero curiosamente antes del mes de estar allí se le pusieron los ojos muy malos y entonces lo licenciaron. Pero tuvo la suerte de que nada más llegar aquí, a las pocas semanas se puso bien. Entonces ya, como estaba casado, empezó su lucha de vida y trabajo. Y hecho este paréntesis, pues te puedo decir que a mí me ha influido mucho, por un lado, desde el punto de vista de la biología, y eso nuestro amigo Tomás de Escuela de Salud nos lo podría confirmar, pues el hecho de que, bueno, no sé si sería porque era la costumbre entonces o porque no había dinero para otras cosas, pero mi madre me decía que yo venía corriendo de la calle con 2 años ya, casi más de 2 años, y me enganchaba al pecho a mamar. Ahora, después, modernamente me he informado de que precisamente las personas que maman hasta una época muy tardía adquieren una gran defensa y, bueno, o digamos una fortaleza para todos los problemas que se le puede avecinar desde el punto de vista biológico a una persona. Y en cuanto al espíritu, otra fortaleza que me dieron mis padres es que, a pesar de las muchísimas adversidades por las que pasaron, pues eran muy pobres, sin embargo, pues se querían muchísimo. Y ese cariño se me transmitió a mí hasta tal punto que a mí, a lo largo de mi vida, me han pasado muchísimas circunstancias, pero yo, en el fondo de mi corazón, no guardo odio a nadie, ni siquiera a aquellas personas que incluso me han perjudicado, y si vienen a mí, aquí lo recibo yo con los brazos abiertos. Entonces, en esa calle Espiga, pues curiosamente era una casa que estaba calle Espiga esquina con Callejón Santa Cristina, que estaban a la espalda de un patio jardín que ocupaba, junto con la casa, toda una manzana, que era el palacio de los marqueses de Blancohermoso. Entonces, allí, durante la Guerra Civil, en 1937, estuvo el poeta Miguel Hernández con su esposa Josefina Manresa, porque él participaba como comisario político-cultural en los temas culturales de los frentes y visitaba los frentes que estaban curiosamente en la zona de Lendines, nada más salir de Marto, antes de llegar a la higuera de Calatrava. Ahí había situado un frente y, bueno, pues curiosamente allí vivió este poeta tan extraordinario, Miguel Hernández, y de alguna manera, aunque sea por telepatía, heredé yo o mi afición por la poesía, porque también he escrito, como ahora después veremos, algunos libros de poesía. Seguro has heredado esas raíces. Bueno, pues es hijo de un maestro albañil y de, pues, como en aquella época, pues una mujer de su hogar, de sus labores. Además, sois 6 hermanos, Manuel. Estás justo en el ecuador de esa familia y 6 varones, sin sí. ninguna niña, cosa curiosa, ¿no?
que está en el Ecuador, de 6. Bueno, murió, o sea, nació una niña prematura a los 6 meses y pico, que hoy se hubiera salvado plenamente con las incubadoras que hay y una serie de cosas, pero entonces en aquella época no había medios. Yo llegué a tenerla en brazos, pero se murió. Entonces mi madre, que tenía una ilusión grande por ella, la perdió. Y bueno, siguiendo si quieres con mi infancia, te digo que yo fui a la escuela muy tarde, porque en aquellos tiempos pues a los niños no era como ahora, que a los 3 años, uy, todavía no está en la guardia a tu niño, o venga, llevarlo a los 3 años. O sea, yo fui a la escuela a los 6 años y medio, casi cerca de los 7. Y algunas personas dirán, bueno, pues qué barbaridad es entonces llegar a los hijos tan tarde. Curiosamente, la pedagogía moderna de hoy en día ha demostrado y quiere potenciar el que a los niños es un error que desde tan temprana edad se les despegue de su familia, porque curiosamente en la familia, a través del cariño, la transmisión oral, los contactos, una serie de cosas tremendas que incluso hoy en día no están investigadas profundamente, le ayudan a ser unas personas que se desarrollan más integralmente y además con más libertad. Porque no hay que olvidar que la escuela, y esto no es solamente aquí en España, sino en cualquier estado del mundo, sirve como a un interés, al interés del Estado. Ya decía Napoleón que si no hay una escuela que dirija el Estado, pues el sentido unitario de nación se pierde. Lo que quería decir ni más ni menos es que si queremos controlar a los ciudadanos, hay que hacer una escuela férrea que no los deje ir por libre y pensar por sí mismos. Entonces quizás ese aspecto de ir tardío a la escuela a mí en concreto me favoreció. Y en cuanto a la enseñanza de las disciplinas normales con respecto a mis compañeros, no me perjudicó, porque yo me acuerdo que prácticamente a los 3 meses o quizás antes ya escribía y leía perfectamente. Y curiosamente pues en varias ocasiones ya le habían dado un toque en ese sentido los maestros a mi familia. Luego de mi infancia, según voy avanzando, recuerdo también. Porque Manuel, ¿cómo fue? Perdona, ¿cómo era esa primera escuela? No, en aquella época no tenía nada que ver a las actuales, ¿verdad? Sí, bueno, pues me alegro que me pregunte esto, porque son detalles que ya la gente no conoce. Bueno, pues esa primera escuela se llamaba Santo Tomás de Aquino y estaba lindando con la muralla de Jaén, donde está el torreón del Conde de Torralba, o sea, en la carrera de Jesús, próxima a la Catedral de Jaén. Era un edificio antiguo que para los actos tenía un gran salón y luego eran clases con bancos de madera, que lo primero que me llamaba la atención es que nada más entrar, pues ese colegio tenía 6 aulas, 6 clases, y entonces nos formaban por clase en fila, uno detrás de otro, y para que cantáramos o prietas las filas por la mañana y cuando salíamos del cara al sol. Entonces es curioso lo que hace cuando una persona va por la vida sin pensar cómo te manipulan. Yo en aquel momento creía que cuando nos ponían, venga, brazo en alto, y nosotros poníamos, para no cansarnos, el brazo en el hombro del compañero que estaba delante. Claro, los profesores, por imposición, porque no creo que de todos los maestros fueran de derecha ni obedientes al sistema político de Franco, pero si querían conservar el puesto tenían que obedecer, ¿no? Entonces, pues yo creía que nos lo decían para que guardáramos las distancias. En realidad, lo que nos estaban diciendo es que pusiéramos brazo en alto con la mano abierta para cantar el cara al sol. Pero luego también de esa etapa es la etapa en que, claro, como España está en plena posguerra, había hambre, y ya pues los países extranjeros, sobre todo Estados Unidos, estaban haciendo también después intentos de confraternizar con Franco. Pues se recibía una leche en polvo y un queso amarillo, nosotros le decíamos mantequilla, y entonces nos repartían unas raciones. Yo tuve la suerte en esa escuela de tener un gran maestro, don Francisco
Molina Maldonado, de los escasos maestros republicanos que se había salvado, y que, aunque tenía que guardar las apariencias, pero nos daba una formación muy integral, porque yo recuerdo que cuando estábamos estudiando algo de botánica, él pedía permiso a, me imagino, a su director, y también lo hablaba con los padres, y nos llevaba en grupo al campo para enseñarnos la naturaleza, ¿no? O sea que eso, o que hoy en día se promociona, era una cosa muy avanzada. Y en cuanto a la niñez de entonces, no es como la niñez de ahora. Cuando mis padres, que vivían en la calle Espiga, con un alquiler, en una habitación y con cocina y aseo único para todos los vecinos, pues pudo al fin, gracias a que uno de los clientes a los que le trabajaba le regaló un solar y se hizo una casa de tapiales, donde en esa casa, y aquí se ve un detalle del amor de mis padres, es que cuando antes de irse mi padre a trabajar, se levantaban en primavera y verano muy temprano, y como la casa era de tapiales, para el que no lo sepa, el tapial se hace un cofre de madera y con tierra de labor revuelta con escombros de la obra y humedecía, no, simplemente el casquijo que sale de la obra de los ripios, el yeso, o revuelto con tierra, se humedece. Entonces, con un pisón que está en forma de cuña, se pisa, y solía tener unos 50 centímetros de grueso el tapial, y bueno, sale una casa extraordinaria porque es un aislante del frío y el calor estupendo. Ya quisiéramos en muchas viviendas de hoy en día que están pasando del frío tener una casa de tapial. Bueno, pues todos los días antes de irse al trabajo pisaba mi padre un tapial. Mi madre, durante el día, aparte de su faena de atender a los hijos y tal, pues le revolvía el escombro, porque me acuerdo que me llamaba a mí y me decía, Lolo, régame el escombro. Y entonces luego, cuando ya la pared iba subiendo, mi madre llenaba las puertas, porque claro, los hijos estábamos chicos, y tiraba con la carrucha de la cuerda, y mi padre allí pisando el tapial. Entonces, así se hicieron en su casa. Bueno, pues cuando esa casa estuvo hecha, yo cuando venía de la escuela, que jamás, desde primera hora no eras como ahora, que te llevan los padres que no le pasen a mi niño a la escuela del colegio. No, nosotros íbamos solo aunque estuviera en la otra punta del pueblo, lloviera o hiciera, y yo iba en pleno invierno, yo iba en pleno invierno con una camisilla y unas sandalias de goma sin calcetines, con el frío, y no me pasaba nada. Bueno, pues yo cuando venía de la escuela, yo tenía 2 tareas asignadas que eran fijas todos los días. Antes, si no, no me podía ir a jugar con mis compañeros, y eran que tenía que ir a la carbonería que estaba en la calle Recogida, comprar 1 kilo de carbón que me encargaba mi madre, porque se guisaba con unas hornillas de carbón vegetal. Y otra tarea era con un esportón que hacía más bulto que yo, como la casa estaba a las afueras del barrio de la Alcantarilla, en Jaén, pues ir a los lugares a cogerle un esportón de carrihuela y forraja y otras hierbas que le gustaban los conejos para alimentarlos. Esas eran mis asignaciones diarias. Y semanalmente, más o menos, tenía que ir a un cerro que estaba a 1,5 kilómetros del barrio de la Alcantarilla, el Zumbel o Zumel, donde había una cueva de arena muy finilla, con la cual se limpiaban las cucharas y las perolas y eso. Que además hay que decir sobre esto que hasta en la limpieza no se contaminaba. Por eso, en un río, en aquellos tiempos, había un arroyo que pasaba, el arroyo Jabalcú, que pasaba al fondo del barrio de Alcantarilla, y yo me podía agachar y beber agua, cuando hoy pues está súper contaminado. Luego, a medida que fui creciendo, sobre los 12 años, 12, 13 años, en invierno yo tenía que ir a coger aceitunas. Me hizo mi madre una pellicilla, y entonces en las vacaciones de Navidad de la escuela, y siempre los fines de semana, siempre que me podía escaquear, pues iban y me ponía el manijero a coger los salteos, que los salteos son las aceitunas que caen en mitad de las camas de los olivos, porque al contrario que hoy, donde se ha hecho una agricultura industrial, y aunque se dejen un montón de kilos, pero si pagar los jornales o la maquinaria o lo que sea vale más, pues lo dejan ahí que se tiren. Entonces la tendencia era que no se podía dejar ni una sola aceituna. Entonces, claro, yo como me pasaba todo el día agachándome y subiéndome,
pues se me daba un dolor en la rodilla a tremendo. Luego años después me inspiraría en un poema que voy a recitar algunos versos que dice así: Afeccionero de Jaén, pelliza capacha albarca, frío helada al amanecer, dolor de rabadilla a mediodía, lluvia y barro al atardecer, ropa sudada, calá, espalda de trabajar, curvar en la tierra que os vio nacer. Sigue así el poema. Y me acuerdo que esos versos me los inspiré yo precisamente por esa actividad. Pero claro, no contento con esto, o en el verano no podía uno estar inactivo. Y ya a los 12 años mi padre, que era maestro albañil, me enseñó, me llevaba a la obra de pinche. Entonces yo con 12 años ya sabía amasar yeso. Me acuerdo que llevaba a mi padre un oficial que trabajaba con él y tenía yo de la artesilla con mis 2 manos echarle por lo menos 4 o 6 de mis 2 manos de yeso en una sola mano, porque claro, era un hombre grande, una manaza, y yo la mano chiquitilla, y para llenarle la mano y poder embastar tenía que hacer virguería. Entonces, esta actividad que hoy en día dirían, wow, están explotando al crío, estaban explotando, no. Mi padre me dio el tesoro más grande que se le puede dar a un hijo, y es enseñarlo a trabajar. Porque aparte de que el tema de la obra, que ya empecé a aprenderla con 11, 12 años, me ha servido muchísimo para muchas actividades, incluso para una casa de estilo neoandalusí, que después la comentaremos, pues me fortaleció también la voluntad, que es un aspecto esencial para seguir andando por la vida. Totalmente, fortalecer la voluntad, quizás algo en lo que nos estamos equivocando los actuales padres. Manuel, alumno aventajado en el colegio, y además, bueno, pues recibe muy joven, con tan solo 14 años ya, una beca para estudiar en la Universidad Laboral de Sevilla, hoy Pablo Olavide. Y hoy es la Universidad Civil Pablo Olavide. ¿Cómo fue esa etapa? Y bueno, y con 14 años ya conseguir esa beca, bueno, está pues, clarísimo que eras pues, uno de los cerebritos. Pues una beca muy importante, porque no era una beca que te pagaban la matrícula o los libros. Esa beca incluía todo: alojamiento o ropa, absolutamente todo. El tema este de las universidades laborales, para que quien no lo sepa tenga una pequeña noción, surge de que a raíz de que el régimen franquista se ve la necesidad, y además aconsejado por el Banco Mundial y por los organismos internacionales, de que si quiere sobrevivir tiene que desarrollar el país, pues le aconsejaron que para poder desarrollar un país, y aparte de titulados superiores, sobre todo y por encima de todo, hace falta un gran cuadro de profesionales técnicos de diversas disciplinas, que son los que realmente van a mover esa industria. Claro, o en esa época, ¿quién estudiaba? Estudiaban pues los hijos de los potentados, los hijos de los poderosos. Los demás, o sea, había en cuanto a educación un salto tremendo. Entonces, la única forma posible de acceder a que miles de titulados de grado medio accedieran para poder ser cuadros medios de esa industria, pues era formarlos. Entonces, como no había escuelas ni había nada, pues es decir, aunque yo siempre he atacado a la dictadura, pero me gusta reconocer que las cosas buenas que se hacen. Una de las cosas buenas que hizo la dictadura fue crear las universidades laborales, que la hizo en distintos puntos de España. Aquí en Andalucía se hizo la Universidad Laboral de Sevilla, hoy Pablo de Olavide, y la Universidad Laboral de Córdoba. Bueno, pues ¿cómo llegué yo allí? Yo en esa época ya estaba con este gran maestro de ascendencia republicana y que me había formado muy bien. Quiero decir que él ya tenía el concepto del trabajo en equipo, o anterior a esto había hecho había formado en su clase una serie de equipos, y le había dicho que bueno, el que me haga el trabajo que era un álbum geométrico en concreto lo que había que hacer, pues se lleva el premio. Entonces yo encabecé un equipo de esos y gané el primer premio. Luego después me arrepentí de haberlo ganado, porque si me hubiera quedado el segundo me hubiera quedado con el álbum, que era muy bonito. Y así se quedó el maestro con él. Bueno, de resultas de esto, como era un hombre inquieto y que además
se preocupaba de los pobres, de los que sufrían. Y te voy a contar un detalle en torno a este antiguo maestro mío, que al cual, aunque está en el otro mundo, pero mientras viva lo seguía apreciando. Pues en una ocasión había un niño muy pobre, curiosamente llevaba el apellido tuyo, se llamaba Gómez, que es además un apellido de origen andalusí. Bueno, pues le dijo, dice, mira, decía vuestros padres y lo que tengáis vosotros de lo que sea, a ver si podemos recabar algo. Entonces recabó un poco de dinero, o con todo lo que llevamos cada uno. Ya estuve en una época de miseria, y entonces con un grupo de la clase fue a la casa de los padres de este niño y se lo robó personalmente. Era un hombre muy, muy humano. Bueno, pues este hombre se enteró de que iban a salir a concurso una serie de plazas porque se iban a otorgar unas becas a aquellos alumnos que estuvieran mejor preparados o en universidades laborales. Entonces, claro, este maestro se habría fijado en mí de que era una pena que yo desperdiciara una beca de esa. Entonces llamó a mi madre y dijo, mire usted que se van a convocar unas becas para universidades laborales. Y entonces, pero claro, esto necesita una preparación, porque los exámenes son muy duros, porque como es una beca buenísima, que pagan viajes, estudios, ropa, de todo, o dice, tendría usted que dejar a su hijo todos los días una hora y pico. Esto se lo dijo un año antes de los exámenes, y en permanencia, entonces le llamaban permanencia. Entonces mi madre le daba 10 duros de la época, que era mucho para entonces. Era dinero, sí. Era dinero. Y entonces mi madre, a pesar de que no andaba sobrada, pero tenía claro que la educación, tenía claro que tenía que seguir para adelante. Y entonces pues accedió y me formó. Entonces llegó la época de los exámenes, fui a examinarme y a la primera, pum, envolado para... Entonces en esa época ya tenía yo 14 años, había cumplido 14 años, y por tanto ya tenía que salir de la escuela. Si yo no hubiera aprobado esa beca, me hubiera tenido que ir a trabajar en la obra con mi padre, que es lo que ya en las vacaciones, en los ratos libres venía haciendo. Entonces, pues, como me llegó la beca, me dijeron ya el día de septiembre que me tenía que ir para Sevilla, que venían a por nosotros, ahora te diré cómo. Pero claro, mi padre tenía que aprovechar todos los momentos. Y dice, bueno, hasta septiembre, las clases se acabaron en junio, o dice, hay que ganar dinero, que aquí, que tus hermanos están trabajando desde los 12 años y tú estás con 14 años y solo trabajas esporádicamente, las vacaciones y tal. A mí me decían el estudiante, por ese privilegio con respecto a mis hermanos mayores. Y entonces pues me mandó con un oficial y un ayudante a una pedanía, me parece que es de Tordonjimeno, o que es Lendines, donde estaban las trincheras de la guerra, ¿no? Entonces allí en un cortijo que estaba muy, muy viejo, pues empezamos a repararlo. Entonces yo era el que tenía que hacer la masa, la mezcla de arena y cemento al oficial y al ayudante. Pensaba que yo tenía 14 años y a mano yo trabajábamos 12 horas al día, me daba unas manos de trabajar para reventar. El casero con los cántaros, porque allí el cortijo no tenía agua al lado, tenía que traer el agua. Bueno, pues como nos pasamos la semana trabajando 12 horas, se dio la circunstancia de que en una taberna de allí de Lendines, pues unos aldeanos allí celebraron una boda, se enteraron, y dice, bueno, hoy vamos a soltar un poquillo antes, era domingo, porque es que no descansamos para nada, y a ver si nos invitan los de la boda. Bueno, pues me fui con el oficial y el ayudante. El bar tenía una gran lonja con unos polletes, una parra, bueno, era un escenario muy bonito. Y bueno, ahí los albañiles nos sentamos allí en un ladillo, como diciendo, a ver si nos van a echar. Como la gente que ya era muy hospitalaria y muy cordial, dice, no, quedaros aquí, además vamos a invitar. Entonces empezaron a pasar el vino, las tapas y todo. Y claro, yo vino no bebía, pero el oficial, Palomino se llamaba de apellido y Juan de Dios de nombre, dice, no, tú no eres un hombre para trabajar, pues tienes que ser también un hombre para beber. Bueno, pues que a lo tonto, que yo no quería,
pero que ese día volví al Cortijo haciendo ese, con una borrachera, la primera borrachera forzada que yo he tenido en mi vida. 14 años. La primera que yo tenía, la primera y la última que he tenido en mi vida. Entonces, al volver al Cortijo, como estábamos en esa época, en julio, en pleno verano, dormíamos en la era sobre unos camastros que echábamos allí. Y aquí estaba el oficial, y aquí estaba durmiendo yo a su lado, y claro, con la cosa de la borrachera, devolví y le puse la manta, bueno, que me quería pegar. Pero curioso, cuando nos levantamos por la mañana, las gallinas le habían dejado la manta completamente limpia. Bueno, y digo esto como anécdota para que se vea el fragor de cómo fluye la vida, pero llega septiembre y entonces pues me tengo que ir, claro, o mi madre, como tenía que atender también a los hijos chiquitines, a muchas cosas, pues a mi abuelo Juan José le encargó que me llevara a la estación, porque el sistema que utilizamos en las universidades laborales es que de sitios concretos recogían a alumnos, por ejemplo, al grupo de Jaén, pues lo recogían en Jaén, al grupo de otro sitio, en otro sitio. Entonces, la Universidad Laboral de Sevilla, en el inicio la regentaban a los que estaban allí como para cuidar de la administración, porque los profesores eran profesores civiles y, por cierto, muchos excelentes, ¿no? O eran falangistas, pero según fue avanzando el tiempo, los falangistas fueron desplazados por los salesianos. Y que esto se decía, bueno, de los alumnos viejos que había allí cuando yo llegué, decían, pues estos salesianos son más agarrados, porque los falangistas eran más generosos con nosotros, pues nos daban más cosas, y estos nos escatimos en muchas cosas. Bueno, que un salesiano vino a recogernos, y yo con 14 años, pues allí a Sevilla. Entonces allí nos daban opción primero para ver qué es lo que nos gustaba o qué queríamos estudiar. Nos daban una charla, nos decían posibilidades. Yo en principio me apunté para ser químico, pero luego en otra charla que dieron, pues dijeron que como el país se iba a desarrollar, iba a haber que hacer mucha industria y tal, y que los delineantes, la delineación industrial iba a tener mucho futuro. Y entonces me cambié y no me arrepiento, porque a mí el dibujo me ha gustado mucho, ¿no? Entonces yo llegué allí y aparte de los conocimientos técnicos que aprendí en la Universidad Pablo de Olavide, pues una de las cosas que aprendí y también es la realidad, otra realidad que también en cierta manera me ha marcado, porque en el aspecto religioso, aunque mi padre, como ya he comentado, era republicano y era agnóstico, mi madre lo mismo, pero sí tuvieron un gran respeto o una gran prudencia, que a mí no me influyó en el tema de la religión ni para bien ni para mal. Lo único que cuando en la casa mi padre estaba escuchando por la noche Radio España Independiente, o la Pirinaica, como se decía, niño, tú no comentes esto nada a tus compañeros que nos meten a la cárcel. Es lo único que tema, pero después no se metía en nada. Bueno, pues yo llego allí, empiezo a estudiar y decir que las universidades laborales tenían unos talleres magníficos, unos gimnasios magníficos, entonces yo desarrollé la gimnasia deportiva, yo daba una voltereta en el aire sin poner la mano en el suelo, el salto de la paloma, aunque yo elegí la rama de delineación industrial, pero me enseñaban a manejar el torno, la fresa, en fin, que era una formación bastante buena. Y qué decir tiene que en el aspecto político era deformante total, porque era una exaltación del fascismo y por otra parte del nacionalcatolicismo, porque una cosa que me llamaba también la atención a mí es que todas las noches el cura encargado de, porque tenían varios colegios con sus respectivas residencias, aparte de los talleres y demás, la universidad, pues siempre estaban por nuestro querido Franco y bueno, un rezo continuo por Franco. Y otra cosa que también que me molestaba mucho y que me marcó de aquella época es la obligación que nos hacían de levantarnos muy temprano para escuchar misa, todos los días del año. Entonces, yo que era una persona prácticamente normal, allí me hicieron un anticlerical, porque en cierta ocasión, porque es que nos quitaban, no solamente era el tema de todos los días ir a misa, sino que nosotros teníamos muchas asignaturas, teníamos que responder a los profesores,
Y luego cuando llegaba el tiempo de María Auxiliadora, del mes de las flores, pues para novenas, para esto nos quitaban muchísimo tiempo de estudio. Entonces, claro, llega un momento en que algunos compañeros y yo también con ellos, pues nos pusimos un poquillo rebeldes y claro, manifestamos la rebeldía de una manera que se podía hacer en aquellos tiempos, y era que no íbamos a comulgar por la mañana. Entonces, claro, de momento los curas que estaban al cargo del colegio se dieron cuenta del detalle y nos llamaron a capítulo aparte y nos lo dijeron claramente. Dice, ¿vosotros queréis que nos quitemos la beca el año que viene? Pues empezad a comulgar, porque como sigáis la actitud que tenéis, es que aunque saquéis las mejores notas, vais a perder la beca. Qué triste. ¿Sabes? Eso es una realidad que yo le he vivido. Lo mismo que también es una realidad que junto a curas excelentes que había, a buenísimas personas que nos ayudaban muchísimo, también tuve la desgracia de ver cómo a algunos compañeros, curas pederastas, que los sobeaban y los magreaban y era una cosa de denigrante. En fin, que esa etapa de conjunto saqué, por un lado, una formación, una base bastante buena, porque la verdad es que había unos excelentes profesores, unos excelentes talleres. En cuanto a formación profesional, pues saqué lo que pude hacer bastante bien, y en cuanto a temas religiosos, ya digo, salí hecho un anticlerical, y también aprendí algo en cuanto a tema político. En el tema político, pues allí en las residencias, que eran grandes edificios para alojar porque en la universidad había unos 3.000 alumnos, pues había una especie de emisora altavoz por donde por la noche o lo que sea, si tenían que dar algún recado o algo, lo daban. Y entonces, curiosamente, a los alumnos vascos, porque otra de las políticas que hacía Franco con las universidades laborales era, para erradicar el separatismo, pues fomentar el que de todas las comunidades de España, entonces regiones nos llamaban, iban a todas las universidades. Entonces, de los que menos estábamos prácticamente en la Universidad Laboral de Sevilla eran andaluces. Había muchos canarios, valencianos, catalanes, vascos, y curiosamente, pues en aquella época ya veía yo como a través de la emisora y de muchas cosas, pues apuntaban a algunas cosillas defendiendo al entonces Cubillo y por la independencia de Canarias, aunque eso hoy está silenciado, pero en aquellos tiempos tan lejanos ya había una aspiración independiente de Canarias. También daban la nota bien dada, y yo no sé cómo se lo consentían los vascos, porque decían, ¿cómo lo que dicen esto? Si dejáramos esto nosotros, ya no nos metían manos, ¿no? Entonces, pues al final, pues allí estudié hasta primero de maestría. Me gustaría haber hecho segunda maestría, pero perdí la beca, y la perdí porque a mí, que me apasionaba tremendamente el dibujo, sacaba matrícula de honor en el dibujo, y en literatura también sacaba buenas notas, también en historia, pero en las matemáticas o yo no las sabía aprender o los maestros no me las sabían enseñar. Porque lo cierto es que cuando profesionalmente, luego ya en mi profesión de delineante proyectista, como veremos después, he desarrollado mi trabajo, he resuelto problemas matemáticos que no lo sabían hacer los matemáticos. Pero el caso es que en aquel entonces o no sabía aprender o no me lo sabían enseñar, y perdí la beca. Entonces pierdo la beca, y entonces, como yo no tenía, intenté encontrar trabajo, pero no podía, y tuve que empezar otro derrotero. Bueno, fuiste dado de alta muy joven, en 1961. Sí, se me ha pasado. En la Seguridad Social, se me ha pasado, en ese año que primero que estuviste cursando estudios en el verano, ¿no? Claro, en 1961. Curiosamente, en ese verano, desde nada más cumplir los 14 años, que era legal, mi padre, que tenía sentido del futuro también, dice, mi hijo tiene que tener escota. Y gracias a eso, a pesar de haberme prejubilado a los 57 años, no había cumplido casi, tenía ya 44 años y medio de cotización. A ver cuándo un joven de hoy en día va a poder juntar 44 años y medio de cotización. Pero lo cierto es que sí, yo trabajaba con mi cartilla de la Seguridad Social, y además la conservo todavía hoy en día, como recuerdo. Bien, bueno, pues también la emigración ha pasado por tu vida, y la primera vez que lo hace a Cataluña en el año 1966. ¿Qué ocurrió, Manuel? Sí, pues ya digo, yo cuando salgo de la universidad, un aspecto que no te he comentado, bueno, empiezo a trabajar en algunas empresas distintas de Jaén,
pues de trabajador normal, pero como ganaba menos y no era lo mío tampoco, pues al final yo le dije a mi padre, mira, si no puedo trabajar lo mío, yo prefiero trabajar en tu profesión, en la obra. Entonces yo empecé a trabajar en la obra y bueno, mientras trabajaba iba haciendo también mis pinitos con la pintura. Y incluso recuerdo que un día en un tabique de la obra con un carbón pinté un paisaje que a mi padre le gustó mucho y luego la altura de miras también que tenía mi padre en ese aspecto y me dijo, mira, si tú quieres dedicarte a la pintura, dedícate a eso nada más y yo te voy a apoyar todo lo que quieras. Pero a mí, aunque me gustaba mucho, pero no me terminaba de convencer como sustento para el futuro y entonces pues no le hice caso. Quizás si le hubiera caso a lo mejor me hubiera ido de otra manera, ¿no? Bueno, que de resulta de esto es que después de trabajar un año en la obra, una de las veces que he trabajado con él en un edificio de 4 o 5 plantas donde estaban las oficinas de la antigua sevillana en la avenida de Madrid en Jaén, pues subiendo por una escalera de un tejado se cayó mi padre. Y entonces, bueno, se hizo varias roturas por todos los sitios y claro, con 6 hijos, pues y ya prácticamente al quedarnos sin trabajo, pues tuvimos que tomar, mi hermano el mayor y yo, porque el otro no se quiso venir, una decisión drástica, es de irse a trabajar donde había trabajo. Entonces hablamos con una tía, hermana de mi mujer, que tenía 12 hijos, que vivía en Barcelona, concretamente en Santa Coloma de Gramenet, y nos dijo si mientras encontrábamos una u otra cosa, si podíamos irnos a alojarnos allí y para encontrar trabajo. Total, que mi hermano y yo cogimos el camino de la emigración con las maletillas esas clásicas que se ven en las fotografías antiguas, con los trenes cargados hasta los topes y con un tipo tremendo, porque se paraba en cualquier pedrero del tren. Y llegamos allí a Cataluña y curiosamente, al contrario de lo que pasaba en Andalucía, pues yo de momento encontré trabajo en una fábrica que hacía unos elementos de goma y metal que para ponérselo como protección en el cerco que rodea la puerta de los coches. Me pusieron una máquina muy peligrosa que a cualquier descuido, unos rodillos, porque era la máquina que hacía la goma, me podía pillar el brazo y tal. Pero bueno, que yo allí estuve trabajando, mi tía, a pesar de las texturas que tenía en una casa ínfima y con mucha gente, pues allí nos arremolinamos como pudimos y entonces pues empecé allí a trabajar. Allí me acuerdo que estuve unos 9 meses, después trabajé también en la fábrica del Foscao, que estaba al lado de la Plaza España de Barcelona, y ahora pensándolo comprendo las porquerías que le echaban al Foscao, porque de cacao era lo que menos tenía, le echaban sacos tremendos de azúcar, compuestos de otra cosa, y bueno, que yo de allí salía todos los días enharinado, y en cuanto yo tuve la ocasión, pues tiré para abajo. Eran los días próximos en que Franco estaba convocando un referéndum, el del año 69 creo que era, si no me falla la memoria, para una especie de cheque en blanco que le dieran a los españoles para que él pudiera seguir desarrollando su política dictatorial. Bueno, allí en Cataluña, aunque encontré trabajo rápidamente, pero vi yo la selección que había de los andaluces a los catalanes. Y esto los oyentes lo van a ver con un botón de muestra que voy a dar. Yo fui allí a trabajar primero lo que encontraba porque había que dar de comer a mi familia. Mi hermano y yo, toda la semana rigurosamente les mandaba un cheque a mis padres para que pudieran comer. Después mi padre estaba en el hospital y bueno, pues yo, antes de entrar en esta fábrica de goma y tal, intenté trabajar lo mío, porque yo ya tenía mi estudio de alineación industrial, en Barcelona había, bueno, pues me presenté en los estudios de un arquitecto, porque aparte de la alineación industrial yo también conocía la alineación de la construcción, porque en los años de estudio mi padre con amigos contratistas pues me había colocado sin ganar dinero, pero trabajando, haciendo planos para las constructoras que estaban desarrollando Jaén en esa época, y entonces, bueno, que yo le dije a mi tía Dolores que voy a ir a visitar un estudio de arquitectura a ver si me dan trabajo y trabajo en lo mío, por lo menos, aunque no sea industrial, pero se parece más. Y lo primero que me dijo mi tía, que ya llevaba varios años allí en Cataluña, dice, no, pero con esa ropa no vayas, espérate, te voy a dar yo una ropa de mi hijo, y me dio lo poquillo que tenía mejor de su hijo.
me presenté yo en el estudio de arquitectura, bueno, me hicieron una entrevista y tal, y lo que más me dolió es que cuando yo estaba esperando a la entrevista, pues oí comentar al arquitecto, al empresario o la secretaria, dice, ¿qué ropa hay el que quiere que lo entrevistemos? ¿Qué ropa lleva el que quiere que lo entrevistemos? O sea, que en vez de preocuparse por los conocimientos profesionales o no que yo tuviera, le importaba más el que yo fuera vestido con una ropa elegante, con un burgués, o que llevara la ropa, más digamos, sencilla de un trabajador. Entonces me hicieron la entrevista, pero yo sabía que yo estaba descartado. Entonces, a raíz de ahí, pues ya decidí que seguiría trabajando en el tema ese, ¿no? Entonces, otra cosa también... Habías dejado una solicitud de trabajo aquí en Andalucía también, ¿no? En aquella época. Sí, ahora te cuento. Entonces resulta que claro, yo ya me dediqué a trabajar en el tema de la fábrica de la goma, luego vas captando muchos comentarios charnegos, esto, lo otro, o despectivos, y yo, que era un españolista convencido, porque era la formación que daba el régimen, que no tenía ni atisbo de la gran historia que tiene el gran pueblo andaluz y Andalucía, pero allí empecé a ver, ya lo había notado un poco también antes, pero no afianció mucho en mí, con el trato un poco especial que tenían los vascos y los catalanes en la Universidad Laboral de Sevilla, que aunque la práctica nos trataban a todos igual, pero yo veía que ellos se sentían seres especiales e incluso casi a muchos les guardaban el aire, porque nosotros hubiéramos dicho las cosas que decían ellos, no hubieran pegado un manotazo bien grande. Bueno, que de resulta de esto, yo en Cataluña ya fue donde donde la luz empezó a llegar a mi conciencia, en el sentido de decir, bueno, tú eres andaluz, ¿no? Estos son catalanes, pero tú eres andaluz. Pero claro, yo todavía no sabía, ni tenía ni puñetera idea de los temas históricos ni de Andalucía, porque a insultos y a impertinencias que a veces me decían, hoy en día lo hubiera dejado sentado de culo, pero en aquella época me las tenía que tragar todas y no podía. Y bueno, pues yo, cuando ya un poco mi padre salió del hospital y ya habíamos mandado dinero y habíamos mejorado un poquillo la economía con aquella migración de cerca de un año en Cataluña, pues mi hermano y yo decidimos, nos volvimos a Jaén y empezamos a trabajar en Jaén. Entonces, a través de un conocido de mi padre que trabajaba en Fasa Renault, pues logró que yo pudiera echar una solicitud para intentar por lo menos examinarme para ir a trabajar en Fasa Renault, porque mi aspiración era trabajar en el tema industrial, que es el que yo había estudiado. Pero bueno, yo eché la solicitud, pero no venía, estaba trabajando allí. Otra vez vi yo porque yo por aquellas fechas ya, aunque no tenía novia ni nada, pero digo, yo tengo que ir preparándome ya mi futura casa para el futuro, porque al contrario de lo que por desgracia pasa hoy en día, donde vemos a gran cantidad de jóvenes que no le ven iniciativa, a no creer en el futuro, en aquella época, viviendo en una dictadura, viviendo en el nacionalcatolicismo o viviendo con unas condiciones muy ínfimas, sin embargo, yo que le entregaba hasta la última peseta de lo que ganaba a mis padres, sin embargo, cuando ya la cosa se suavizó un poco, porque ya varios de mis hermanos empezaron a trabajar y tal, pues le dije yo a mis padres un día, digo, bueno, lo de los domingos y las fiestas me lo puedo quedar yo para ir ahorrando, ¿no? Bueno, pues así conseguí ahorrar 10.000 duros, 50.000 pesetas, y junto con dos socios más, un socio era mi hermano y otro era un conocido, nos compramos en las afueras de la Alcantarilla un solar con el cual empezaría a hacer mi primera vivienda, un piso, que después del precio de costo se la vendería yo a mis padres, porque la casa que hicieron de tapial estaba allí en una cuesta muy grande, y mi padre, que también fumaba, se ahogaba a subir la cuesta, y entonces dio ese cambio. Bueno, que de resultas de eso, pues otra vez decidimos emprender el camino de la inmigración si queríamos prosperar. Y de nuevo mi hermano Jacinto y yo, que era más valiente, porque mi hermano José se agarraba a lo que hubiera en Jaén, pero si no quería salir de allí, pues
hicimos las gestiones oportunas, fuimos al Instituto Nacional de Migración, porque eso es otra cosa buena que había también entonces, al contrario de lo que hay hoy. Hoy va la gente a un país, lo explotan. Tú te ibas a un país, pero te ibas ya con el contrato desde aquí. Entonces, en el Instituto Nacional de Migración, que estaba en la calle Llana, en Jaén, pues movimos los papeles a donde había posibilidades y nos dijeron que podíamos ir a trabajar a Suiza. Y entonces, pues bueno, nos llegaron los papeles aprobados y mi hermano y yo pues empezamos un viaje de 3 días que nos llevó primero a la frontera de los Pirineos, después por Montpellier llegamos a Ginebra y bueno, pero antes de... Sí, te voy a contar esto, sí. Llegamos a Ginebra y allí nos pararon y también se produjo un hecho que es un poco bochornoso, porque allí nos apartaron a los inmigrantes que veníamos de Andalucía y, como se ve hoy en las películas que parece que son de ciencia ficción, nos rociaron un poco con los polvos esos para desinfectarnos y bueno, también nos dieron allí en Ginebra un trato un poco humillante. Después de Ginebra seguimos nuestro viaje hasta Basilea y allí en Basilea pues ya en la estación, que nos habían dicho que allí teníamos que esperar al patrono, pues esperamos hasta que llegó un empresario, un constructor que se llamaba De Bortoli, de origen italiano, que trabajaba en un pueblecillo muy bonito, como todos los suizos, que se llama Arlesheim. Entonces llegamos allí y es curioso que yo, cuando llegué a Suiza, al ver todo tan limpio, porque allí no ves ni una colilla, ni un papel, todo perfectamente encalado, todo lleno de flores, dije, yo no me voy para Andalucía ni para España, yo me quedo aquí ya. Pero pues curiosamente, esa percepción de que está en un sitio maravilloso y que no te vas de allí, cuando yo llevaba un mes allí, me resultó tremendamente triste. Porque claro, una cosa es el entorno y otra cosa es la alegría de vivir de la gente. Los suizos lo veían muy tristes, allí el sol salía muy poco, allí el día que salía el sol era un día de nacional, aprovechaba la gente para ir a tomar el sol, o allí trabajábamos, o lloviera o cayeran rámpanos y rayos de relámpagos con un impermeable, porque si no, no podía estar todos los días del mes, los perdería. Y bueno, fue aquella etapa una vida dura, porque realmente nos alojaron en un barracón de madera, pero muy bien acondicionado, tenía su estufa, y a mí me asignaron, a mi hermano lo mandaron por un lado y a mí por otro, y a mí me asignaron con un italiano, y curiosamente, pues a los 3 meses de estar allí, le decía un italiano, otro se decía, niente parlare delante de Luis, que tú te lo capiche. Decía que no hablaba delante de mí, que ya lo entendía todo. O sea, a los 3 meses yo ya hablaba ya perfectamente el italiano. Bueno, pues allí trabajé de oficial de primero albañil, porque era el contrato que me habían hecho, ¿no? Yo hubiera querido que me lo hubieran hecho en mi profesión, pero no tenía suerte. Y entonces, pues, allí estuvimos una temporada que ahorrábamos muchísimo, por lo menos yo, porque yo ahorraba 1.000 francos suizos al mes, que eran unas 18.000 pesetas al mes, cuando aquí se ganaban 3 o 4.000 pesetas al mes. Entonces, yo traje, con lo que traje yo de allí, cuando mi hermano y yo decidimos venirnos, antes de que se nos acabara el contrato, porque ya estábamos hartos de estar allí en Suiza, pues llegamos y nos pusimos a hacer en el solar, que antes de irme ya lo había comprado, mi parte de solar, pues subimos el edificio hasta el tejado, hasta que se nos acabaron, hasta que se nos acabaron los dineros. Claro, se nos acaban los dineros, y ¿ahora qué hacemos? Y mi hermano, que era mayor que yo, ya había estado alguna temporada en Francia, dice, bueno, pues esto nos vamos a la vendimia francesa, allí ganamos dinero. Digo, pues allí cogiendo uva. Bueno, le hice caso y nos fuimos a la vendimia francesa. Entonces, allí otra faena. Llegamos, después de pasar por Montpellier, llegamos a Béziers, y allí, como llegamos muy de noche y a otros días cuando venían los patrones a recogernos para los tajos, pues nos alojaron en una nave sucia, donde cada uno donde podía... Tú imagínate una nave donde hay más de 1.000 personas, todos tumbados en el suelo, uno tosiendo, otro escupiendo, o sin ningún acondicionamiento. Bueno, aquello era tercermundista 100%. Bueno, pues allí aguantamos la noche
hasta que vino a recogernos el patrón y ya nos alojó también en un sitio bastante chungo. Lo único que nos dijo, ahí tenéis ese tonel, bebed todo el vino que queráis. Pero bueno, a las 2 semanas yo de estar trabajando allí se ganaba bastante poco, bueno, muy poco. Y yo, claro, yo dije, pero bueno, pero para eso voy a venir yo aquí. Entonces, ni corto ni perezoso, como entonces no había teléfono, por lo menos yo no tenía, pues puse un telegrama a Deportivi y le dije, me gustaría, que estoy aquí en Francia, si usted me lo permite, incorporarme y seguir trabajando en su empresa. Bueno, pues entonces me llama, a la nada, casi a vuelta de telegrama, me llamó, dice, ¿puede usted venir perfectamente? Claro, yo a la hora de poner ladrillos caravistas, lo ponía con mucha habilidad y me quedaba muy bien. Entonces eso le había gustado al empresario y dice, aunque ya el contrato que me había hecho se había roto, pero me mandó para que me fuera. Entonces yo me fui de Montañas, que era el pueblo donde estábamos, a Béziers, de Béziers a Montpellier, y ya cogí el tren que iba para Ginebra y después y otro viaje largo, bastante largo, hasta llegar allí. Llego allí, hice mi cartilla de seguro, me pusieron a trabajar, pero ¿qué pasaría, lo que era el destino de la vida de las personas? Que cuando llevaba 2 semanas trabajando en Arlesheim, yo ya pensaba estar allí años, digo, aquí ya no voy a hacer media casa, sino aquí yo tengo que buscar la casa mismamente. Bueno, pues nada más llevar 2 semanas, un día me llega el cartel con un telegrama. Y, claro, y mi padre, que era muy hábil, pues me dijo, dice, regresa inmediatamente que un familiar está grave. Claro, si te hubiera dicho la clave esa, yo sabía cuál era la clave. La clave era que me habían llamado para examinarme en fase Renault en Valladolid. Ajá. Entonces, claro, estaba yo ganando mucho dinero allí en Suiza, mucho dinero, o bastante más dinero que podía ganar en fase Renault en Valladolid. Pero la proyección y entonces estuve yo entre ir, volver o no volver, digo, ¿y si voy? Porque no era para volver a trabajar fijo en Valladolid, era para hacer un examen que después de hacer todo ese viaje tan larguísimo, porque yo tenía que volver a Jaén para coger mis cosas y de Jaén ir a Valladolid y luego que me suspendieran. Pero bueno, había allí un buen compañero de Málaga que ya llevaba muchos años en Suiza y dice, mira, no seas tonto y tú vete, que lo importante es que tú trabajes en tu profesión, porque tú has estudiado una cosa y te gusta y bueno, que al final como la poquilla de indecisión que yo tenía se volcó hacia un lado y digo que me voy. Bueno, pues entonces yo le comuniqué al empresario que me iba. Pues inmediatamente, ya que estaba a punto de salir, pum, me mandó un comunicado la policía suiza que me presentara en comisaría. Para no dejarte salir ya. Claro, es que bueno, mira lo que pasaba. La policía, porque eso por el control de pasaporte, los sellos van poniendo, habían visto que yo había venido de Andalucía no, la primera vez a Suiza. Y luego que antes de cumplir el contrato me había ido. Y me había ido a España, a Andalucía. Y luego de allí me había ido al departamento de Béziers, en Montañas, y después lo van registrando los pasaportes. Claro. Y luego de allí otra vez a Suiza. Y a las 2 semanas, porque hubiera sido al cabo de 6 meses, de un año, otra vez. Entonces la policía sospechó que yo pudiera ser un terrorista o un espía, o vete a saber, ¿no? Pero lo cierto es que allí, en la comisaría de Basilea, me sometieron a un... Bueno, Manuel, entendemos que en aquella época y posiblemente fuera todo tipo de vejaciones incluso, porque sí que solían tratar a los seres humanos. Perdonad que me he emocionado, pero es que Suiza era un estado democrático, era una república confederal, la Confederación Helvética, pero sin embargo utilizaban métodos auténticamente nazis. A mí me sometieron a un interrogatorio nazi y yo pude salir de allí gracias a mi gran habilidad psicológica. Me iban encerrando por todos los sitios y yo por todos los sitios conseguía, o a nivel psicológico e intelectual, conseguía derrotar a los interrogantes.
Y después de someterme, bueno, una mañana entera a este interrogatorio, al final me dijeron, vete. Entonces fui yo ya a Rensaín, cogí mis cosas y me monté en el tren. Y cuando yo me fui y me vi fuera de la frontera suiza, parecía que se salía del infierno nazi. Eso, fíjate tú lo que son las apariencias de cuando yo llego por primera vez en mi primer viaje a Suiza, donde veo un país maravilloso, todo limpio, impecable, porque la verdad es que a lo que pase, a lo que es que tienen descubres. aspectos muy buenos. Por ejemplo, yo estando allí en Suiza, para un compañero mío que fumaba, íbamos un día por una calle, las calles tan limpias del pueblo, en los ratos que tenemos, pocos ratos de ocio, y se termina de fumar el paquete de cigarros. Aquí lo hubiera tirado en el suelo, pero allí, como sabían las normas que había, lo escondió en un seto. Entonces, una mujer mayor suiza que lo vio, le dijo, sin cortarse, coja inmediatamente eso ahora y se lo lleva en el bolsillo o lo echa en una papelera o ahora mismo va a la policía. Eso en realidad, eso es un aspecto cívico importante, porque aquí vemos a alguien haciendo barbaridades y no le decimos nada, y en ese sentido los ciudadanos somos corresponsables, no solo tenemos que decir, para eso está la policía o para eso está, no, todos debemos de ser corresponsables. Tenía Suiza aspectos muy buenos, ¿no? Pero ya digo, en el aspecto policial, bien porque habían pensado que yo era un terrorista o un espía o cualquier cosa, pues lo pasé bastante mal. Claro, y habían calibrado tu nivel intelectual, también eso les pudo poner en alerta, claro está. Resulta que yo vuelvo otra vez con ese viaje larguísimo de miles de kilómetros hasta llegar a Jaén. Pues yo llegué por hoy a Jaén, cogí mis temas de dibujo y mis libros que yo necesitaba y a la mañana siguiente, sin descansar, a Valladolid. Llegué a Valladolid y me alojé en una pensión de la calle Gamazo. Y entonces es curioso que me preguntó la mujer que alquilaba las habitaciones, la mujer de la fonda, dice, bueno, andaluz, usted que ha venido para trabajar en Fasa Renault, ¿no? Digo, bueno, para trabajar, he venido para examinarme, si apruebo. Dice, bueno, pues a ver si tiene suerte y aprueba, dice, porque como apruebe ya a vivir. Entonces, esto en ese momento no le di yo importancia, pero después haciendo las investigaciones históricas que yo he hecho, esa expresión de una mujer sencilla de Valladolid me daba mucho que pensar y llegué a la conclusión de lo que quería decir. La expresión, tú consigues el puesto y a vivir. Claro, porque Castilla, que a raíz de la invasión que hizo del territorio de Al-Ándalus y al haberse esa nacionalidad, la nacionalidad castellana, ha quedado como potencia hegemónica en la península, porque no hay que olvidar que Castilla disfraza su nacionalismo castellano con el nacionalismo español. El nacionalismo español no es ni más ni menos que otro que el nacionalismo castellano, disfrazado. Entonces, cuando una persona de Castilla lo mandaban de corregidor o al Perú, o lo mandaban a Andalucía, o lo mandaban a tal sitio, lo único que tenía era que le dieran el puesto y ya a vivir. Pues ya tenía el puesto y ya tenía allí a los sirvientes andaluces, peruanos o de donde fuera para trabajar. Sin embargo, ese mensaje que daba una persona sencilla de Valladolid, tú consigues que te pongan y ya vi, no te tienes que preocupar de más. Qué distinto era del que me daban a mí mis padres. Mi padre y mi madre me decían a mí, hijo mío, tú tienes que aprender a trabajar y a conocer muy bien una profesión, porque conociendo bien una profesión te abrirás paso en la vida. O sea, ya a nuestros ancestros, nuestros padres, porque ya llevaban muchos siglos en que habían quitado la autonomía
a la Real Andalucía, pues sabían que la única forma de sobrevivir era siendo el mejor, trabajando mucho y siendo un gran experto en cualquier profesión que tuviera. Al contrario, que los castellanos, como eran los que mandaban, no necesitaban esforzarse. Solo entrar en el reino, más o menos, el símil. Entonces, esa cosa que en ese momento no lo comprendí, después años investigando lo comprendí. Bueno, que yo ya estoy allí alojado en la calle Gamazo, al día que me habían indicado, me presento allí en Fasa Renault, en una fábrica enorme, me examino y bueno, pues aunque entraba por el escalón más bajo, entraba de delineante calcador, pues aprobé. Y entonces, pues... Habías entrado en el reino ya. Prueba superada. Prueba superada. En Castilla. Claro, pero para mí empezó un trabajo larguísimo, porque no hay que olvidar que sí, tú tienes una base de lo que había estudiado yo en la Universidad Laboral de Sevilla, las prácticas que había hecho en empresas constructoras, pero meterse en un mundo donde no es solamente dibujar, calcular resistencia de materiales, un trabajo muy difícil y además en unas condiciones muy adversas. Yo tuve, en cuanto a profesionalmente hablando, tuve una gran suerte porque me asignaron con un delineante proyectista, que era un inventor extraordinario, me pusieron, digamos, de pinche con él, y él fue el que realmente me formaría a mí, no la universidad, como delineante proyectista. Porque yo me acuerdo que llegó en algunas ocasiones, cuando yo actuaba de ayudante suyo, y me preguntaba, y me decía algunas veces, Chandón, pues has tenido mejor idea que yo para esto, lo cual se lo agradezco. En el aspecto no solamente que tenía un buen maestro, como era este hombre, sino también como, aunque la Universidad Laboral me había formado muy bien, pero para una gran industria, para los sistemas industriales modernos, yo hacía agua por muchos sitios. Entonces traté de paliarlo y fuera de la hora de trabajo, pues allí en Valladolid había excelentes escuelas profesionales y entonces yo me apliqué a hacer cursos y estudiar a fondo, pues, por ejemplo, temas matemáticos como la geometría descriptiva y los desarrollos, porque realmente un delantero industrial, si no sabe el aspecto de desarrollo y de geometría descriptiva, que es un sistema matemático para aplicarlo al dibujo muy complejo, pero yo me apliqué a fondo y conseguí dominarlo, ¿no? Y bueno, en el aspecto profesional fui mejorando y tal, pero no hay que olvidar que aquellos eran años muy difíciles. Eran años muy difíciles. Yo ya, después de llevar unos pocos meses allí, me había casado con mi primera mujer, allí nacieron mis dos primeros hijos, pero Manuel y Jorge, pero claro, también yo no podía evadirme de un contexto como era los últimos años de la dictadura, años en que todavía el régimen fusiló a gente y en los que había una gran represión y una gran persecución política. Por otra parte, las grandes fábricas del país, no los partidos políticos de la clandestinidad, fundamentalmente las grandes fábricas del país actuaban como motores para impulsar un cambio hacia la democracia. La huelga no estaba permitida, sin embargo, pues en Fasa Renault y en otras fábricas del país hacíamos huelgas salvajes, eran muy dolorosas. Yo recuerdo en una de ellas donde hicimos una gran manifestación en Valladolid, entonces los grises, la policía franquista, acogotó las calles por donde teníamos salida y a miles de personas que no estaban manifestando le dejaban boquetes por los que podías escapar. Pero según ibas pasando nos iban pegando un vergajazo en la espalda, ¿no? Entonces, bueno, eran unos años tremendos, porque la represión era muy fuerte. Claro, para poder organizar todas esas manifestaciones que llamaban salvajes, claro, no podían ser de otra manera. Si no había una huelga legal y los trabajadores querían conquistar unos mínimos derechos sociales, pues tenía que ser así, luchando. Pero no solamente era con la porra de los grises y de la brigada político-social que nos espiaba,
claro, tenemos que entrar a Octavilla para mover todo este tema del agua y tal. Y la dictadura tenía también otros recursos que eran, dentro de los mismos obreros, tenían un cuerpo de espías adictos al régimen que los llamaban la Guardia de Franco. Y es curioso porque yo tuve la suerte de dar con uno que no era de los malos del todo. Entonces, claro, yo llegaba, me escondía las Octavillas para incitar a la huelga, esto y lo otro, porque yo he sido siempre en ese aspecto muy despierto y no me he aguantado con la injusticia. Y entonces, pues claro, cuando yo llegaba allí conseguía pasar a lo que los vigilantes a la entrada de la fábrica sin que me vieran, pero luego llegaba y como yo tenía dentro de mi trabajo, yo estaba haciendo mis planos, pero yo tenía que ir a medir a las naves industriales, tenía que... Pues entonces, en todos esos desplazamientos aprovechaba y al que estaba allí a lo mejor con un cacharro soldando la puerta de un coche o lo que sea, toma esto que vamos a hacer esto, toma esto y tal. Bueno, pues en una ocasión llegó a decirme uno, ya tú, que yo creo que ese sería el que tenía que protestar más, porque tenía un trabajo malísimo, muy duro, y me llegó a decir, me llama y dice, ven para acá, dice, oye Chando, dice, no me des más nada de esto, que yo soy de la Guardia de Franco y te van a meter en la cárcel. Entonces tuve la suerte de que no me denunciara, aunque algo a lo mejor denunciaría, porque yo notaba que yo vivía en el barrio de Las Delicias de Valladolid y yo me bajaba del autobús que me traía de Laguna de Duero, que era donde estaba la fábrica de Fasa Renault, de Montaje 2, que era donde yo trabajaba, y estaba la Guardia Civil. Y entonces la Brigada Política Social, a mí me habían puesto ya vigilancia, claro, como me había estado hasta tú, diría, a ver si tiene contactos de más profundidad, ¿no? Y entonces, pues, claro, yo llegué a notar que cuando me bajaba del autobús en la Plaza de la Galicia, había siempre así una persona de mediana edad con una gabardina clara echada sobre el hombro y todos los días allí esperando. Y luego lo que hacía en otro sitio, digo, ya está. Vigilancia. Vigilancia. Entonces, porque es que además yo también, como activista que era por la democracia, pues también colaboraba con un sindicato obrero. Entonces, pues claro, tenía todas las papeletas para que me vigilaran. En fin, de aquella trama tremenda, pues conseguí, digamos, sobrevivir y afortunadamente, aparte del tema ese, y no sé si a nivel profesional, porque yo en los 6 años que estuve trabajando en Fasa Renault, pues profesionalmente fui desde calcador a delineante de primera, estaba próximo ya a saltar a proyectista. Allí curiosamente hice grandes amigos, entre ellos Samuel Baraja, que fue una persona que, aunque era del régimen, pero era de los que ya no entraban al régimen porque habían desplazado a los suyos que iban con más pureza. Pero este hombre le gustaba mucho la naturaleza y fue el que me introdujo a mí en los temas naturales. Entonces, en los ratos que tenía libre, empecé a andar con él, no por las montañas, porque en Valladolid no hay montañas, pero por el canal del Duero y por las llanuras esas que se pierde la vista de Castilla, pues hacíamos a veces hasta 60 kilómetros andando, y sobre todo me enseñó que hay que fortalecer el cuerpo. Entonces, yo a instancia suya y practicando, conseguí pues bañarme en un río en Valladolid nevando. Y desde entonces no he dejado de bañarme con agua fría con la práctica. hasta hoy en día, ¿no? Y bueno, ya después de 6 años de estar allí en Valladolid, también aparte de los cursos de perfeccionamiento profesional que hice, pues también allí conocí temas y personas que me ampliaron horizontes del mundo. Por ejemplo, tenía un amigo delineante proyectista que había trabajado en Sudáfrica cuando estaba todo aquello de Soweto y de las represiones, que me dijo que aunque tenía 2 guías y vivía muy bien porque trabajaba allí delineante proyectista en una fábrica de automóviles, pero veía que a los negros le iban a cortar la cabeza, todavía no había llegado Mandela para pacificar aquello, y de allí se fue a Brasil y después recaló allí. Y de nivel internacional hablábamos de muchas cosas, pero en fin, que yo allí ya en Valladolid yo tenía ganas de venirme para acá, y en cuanto conseguí averiguar que había una fábrica de proyectores de automóviles en Martos,
pues eché a la solicitud, me llamaron y no me estoy tirando ningún farol, sin ningún enchufe de ninguna clase. En el año 77 pues recalé en Martos y pues empecé a trabajar allí. Manuel, llegamos al final, se nos agota el tiempo. Esta es la primera parte de esta interesantísima vida, ya ven, ese compromiso social y el tener la idea clara, el haber nacido, tener la suerte también de haber nacido en el seno de una familia con muchísimo cariño, ha hecho que, pues que Manuel Ochando sea la persona que hoy día es. Para esta casa es todo un honor tenerle como colaborador, como director del programa Guadalquivir. Y para mí es, créanme, de verdad, es todo un honor que me haya permitido poder conversar con él y que ustedes puedan conocer su vida. Estos programas tienen la clara intención de que sean ejemplo de vida en un momento en que la sociedad está un poquito desarticulada, muy manejada y muy controlada, y que sirvan de ejemplo para que los jóvenes, los niños y los jóvenes, puedan ver que hubo otra realidad y que podemos salir también de ciertas circunstancias, Manuel, porque está todo muy encorsetado, pero cuando decides luchar, al final puedes contribuir también a una sociedad mejor. Sí. ¿Qué ha sido un poco resumen de tu vida? Sí, siempre se consigue salir adelante, y un país puede salir también adelante. Lo único que pasa es que los ciudadanos tienen que trabajar y luchar y no dejarse dominar por tantos poderes fácticos como hoy tratan, como tú bien dices, de encorsetarnos. Es la primera parte, la segunda será la próxima semana. Muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Manuel, con pasión, espero esa segunda parte. Bueno, si no, la semana que viene a otra. O la siguiente. Encantada, encantada, Manuel. Pues gracias a vosotros por tener una televisión, como no me canso de decir, tan libre y tan democrática, porque un país, y si no tiene medios democráticos de difusión, o sea, unos medios auténticamente libres, en ese país no hay democracia. Es lo que intentamos día a día. Muchísimas gracias por tu palabra, y desde luego que si conseguimos lo que conseguimos gracias a nuestros colaboradores, en este caso Manuel Ochando, y son muchísimos, no puedo enumerarlo porque se me olvidarían, que han pasado, que están en esta casa y que han hecho Canal 45 lo que es hoy día. Pues una familia que, que tenemos quizá otros objetivos distintos al de otros medios, que también lo hacen cada uno desde su perspectiva, desde su ángulo, pero sí un tanto diferente a los demás. Y aquí estamos hasta que ustedes nos sigan viendo y hasta que tengamos la suerte de tener esos colaboradores de lujo, de oro, y que sabemos que están muy solicitados y muy llamados a las puertas por diferentes medios. En cambio están aquí en esta casa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mari Carmen. Manuel. Hasta otro día. A ustedes, hasta la próxima.